¿Cómo podríamos describir la rotación en tres dimensiones? Por ejemplo, aquí tengo una esfera que está rotando de alguna forma, ¿verdad? Tiene cierta dirección y está rotando a cierta velocidad. Y la pregunta es, ¿cómo podríamos dar cierta información numérica que perfectamente describa esta rotación? Así que, por ejemplo, si me dieras algunos números, que de alguna forma podríamos decir la velocidad y la dirección y todo lo que está asociado con esta rotación. Antes de hablar de eso, vamos a recordar cómo hablábamos de la rotación en dos dimensiones. Aquí tengo una criatura pi, ¿verdad? Y para describir cómo está moviéndose necesitamos una tasa de rotación, ¿verdad? Que esencialmente es el número de rotaciones por segundo. Digamos, podríamos pensar en cualquier unidad del tiempo. Este es el número de rotaciones por segundo, ¿verdad? Así que las rotaciones por segundo, en este caso, digamos, yo lo programé para que hiciera una rotación por cada 5 segundos. Esto nos da una tasa rotacional de 0.2, ¿verdad? Pero esto es un poco ambiguo porque podríamos decir, bueno, esta criatura está rotando a 0.2 rotaciones por segundo y alguien podría preguntarnos, bueno, ¿lo hace en el sentido horario o antihorario? Así que hay cierta ambigüedad y la convención que la gente ha adoptado es que el signo positivo, ¿verdad?, nos dice que va en el sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj. Pero si damos un número negativo, entonces tendríamos una rotación, ¿verdad?, en el sentido contrario, es decir, en el sentido horario, es decir, de las manecillas del reloj. Y esto es muy bonito porque simplemente necesitamos un número, ¿verdad?, que puede ser positivo o negativo y perfectamente describe la rotación en dos dimensiones. Y hay quizás algún pequeño, digamos, matiz, ¿verdad? Porque usualmente en física y en matemáticas no usamos rotaciones por unidad, digamos, por segundo, sino que describimos cosas en términos de los radianes por segundo. Así que solo para recordar lo que significa, si imaginamos este círculo y dibujamos el radio, nos preguntamos qué tanto avanzamos en la circunferencia para que esa longitud de arco, ¿verdad?, sea exactamente tan larga como el radio. Así que digamos, si el radio es r y quisiéramos que esta longitud de arco también fuera r, ¿verdad? Entonces el ángulo que formamos, digamos la cantidad de vuelta que damos, determina un radián. Y debido a que hay 2 pi radianes en cada rotación, para convertir rotaciones por segundo a radianes por segundo, simplemente tendríamos que multiplicar esto por 2pi, ¿verdad? Simplemente el número que obtengamos, ahí hay que multiplicar por 2pi. Y digamos, el número específico en realidad no es muy importante. Aquí lo central es que con un simple número, positivo o negativo, podemos describir perfectamente las rotaciones en dos dimensiones. Ahora, si regresamos al caso de tres dimensiones, necesitamos más información. Y una forma en la que vamos a proceder, ¿verdad? Necesitamos primero un eje de rotación alrededor del cual está girando nuestra esfera, ¿verdad? Así que esta línea que hemos dibujado nos dice alrededor de qué eje ocurre, ¿verdad? Y luego, si queremos describir la tasa a la cual está moviéndose, entonces necesitamos una dirección y también una magnitud. Y entonces uno puede decir, dirección y magnitud, suena a que podríamos usar un vector. Vamos a usar un vector cuya longitud esencialmente corresponda a la tasa a la cual está rotando, típicamente en radianes por segundo, y a eso le llamamos velocidad angular. Y la dirección describe el eje de rotación en sí mismo, pero digamos, de la misma forma que en dos dimensiones, tenemos una ambigüedad entre la rotación en sentido horario o antihorario. Y la ambigüedad en este caso proviene de determinar si elegimos el vector blanco o el verde, ¿verdad? El verde es simplemente el blanco, pero en sentido opuesto. Y es que en realidad no importa dónde los esté colocando, recuerden que los vectores podemos colocarlos donde sea, pero aquí he decidido ponerlos en los polos para que podamos distinguirlos muy bien. Y para esta, digamos, ambigüedad tenemos una convención que conocemos como la regla de la mano derecha. Entonces déjenme traer una imagen para que puedas ver justamente a qué se refiere esta regla. Y la idea que tenemos que tener en mente es que, digamos, las yemas de nuestros dedos estarán moviéndose en la dirección en la que la superficie de nuestra esfera también se mueve. Y entonces cuando levantamos nuestro pulgar, esa es la dirección en la que elegimos el vector que describe a esta rotación. Así que en este ejemplo específico que tenemos, cuando levantamos nuestro pulgar derecho, eso corresponde al vector blanco, no al verde. Pero si hiciéramos todo al revés, es decir, que la rotación vaya en el sentido contrario, ¿verdad?, en la dirección opuesta, entonces podríamos imaginar que doblamos nuestros dedos de la mano derecha alrededor de esa dirección y entonces el pulgar estaría apuntando de acuerdo como lo dice el vector verde. Pero en la rotación original con la que iniciamos, ¿verdad?, es el vector blanco.
y el vector blanco es el con el que vamos a continuar. Y de hecho esto está genial, ¿verdad? Porque en realidad estamos comprimiendo toda la información en un solo vector, y eso es lo que nos dice el eje, nos dice la velocidad de rotación a través de su magnitud, y la elección de la dirección, digamos, a lo largo del eje nos dice cuál es el sentido de rotación de nuestra esfera. Así que con estos tres números, ¿verdad? Las tres coordenadas de este vector perfectamente describen cualquier rotación en tres dimensiones. Y la razón por la cual estoy hablando de esto es porque en los videos sobre rotacional vamos a estar hablando del rotacional en tres dimensiones, y eso se relaciona con un flujo, ¿verdad? En tres dimensiones, y esto induce una rotación en cada punto del espacio. Y lo que va a ocurrir es que vamos a asociar un vector en cada punto del espacio para responder la pregunta de cómo puede un fluido inducir una rotación, ¿verdad? Y quizás me estoy adelantando, por ahora solo tenemos que concentrarnos en un solo punto de rotación, ¿verdad? Y en un único vector correspondiente, pero es importante que tengas esto en mente para cuando nos adentremos al tema del rotacional en tres dimensiones. Bueno, nos vemos en el próximo video.